Capítulo 306, Rainwales, 4. ¿Fue mi oferta de contratación tan inesperada? Amelia me miró como si intentara descubrir mis intenciones. Como si al final no pudiera encontrar otra intención, continuó hablando con una voz un tanto amarga. Él es un depredador. Es natural ya que soy de Noark. Pero sé mejor que mi esencia es diferente a la de ellos. De hecho, Amelia nos salvó a Einar y a mí durante nuestro primer encuentro y los envió de regreso con vida. Lo mismo ocurre cuando nos encontramos en la alcantarilla. El enano, Rodmiller, Misa e incluso Dwarki. Probé un método diferente al alimentar con la preciosa bendición del Eteo, no solo a mí, un bárbaro, sino también a todos. De modo que mi información también está registrada en el gremio de exploradores. Por supuesto que la familia real lo sabrá. Corté las palabras de Amelia con decisión. Todo lo que tienes que hacer es crear una nueva identidad. No es tan fácil como parece. Si me quedo a tu lado, un noble, definitivamente habrá personas que buscarán mi identidad. Vaya, hay mucho de qué hablar hoy. Por eso lo dije. Una vez que resuelva todas esas restricciones, únete a mi clan. Algo como eso. Lo digo ahora porque no puede suceder. Si nos esforzamos en ese momento, estaremos en problemas. Bueno, establecer un seguro. Seguro. Está bien, descubriré si sucederá o no, así que solo tienes que responder. Una elección entre sí y no. Después de resumir claramente la situación, Amelia vaciló por un momento y suspiró. ¿Por qué siempre me das problemas? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Lo entiendo. Si hay una situación en la que no habrá problema incluso si estoy a tu lado. Amelia frunció el ceño y evitó el contacto visual. ¿Pero no le gustarían sus propias acciones inconscientes? Suspiro. Amelia levantó la cabeza, me miró a los ojos y dijo. Entonces, me convertiré en tu colega. La búsqueda ha sido establecida. Asterisco más tarde asterisco. Nombre de la misión, salva a mi hermana. Objetivos, supervivencia de la hermana, 0-1, resolución de problemas de identidad, 0-1. Recompensa, boleto de reclutamiento de Amelia Lane Vales, SSR. Supongo que se siente algo como esto. Mientras terminaba esta búsqueda cuidadosamente, Amelia tomó la botella de alcohol que estaba sobre la mesa y se la bebió de un trago. Escuché que no bebes porque no estás borracho. Tengo sed. De verdad. Pero decir algo así mientras bebes alcohol parece muy machista. Tuck. Amelia frunció el ceño mientras dejaba la botella. Cuando vi esto, no pude evitar preguntar. ¿Estás seguro de que no te gusta el alcohol? ¿Cómo puede algo así tener un sabor delicioso? No, acabo de comprobarlo. Tampoco me gusta mucho el alcohol. Dicen que si pasas por muchas cosas difíciles se vuelve como una bebida dulce, pregunté por si acaso. Siento que ya he experimentado suficiente adversidad, pero sigo siendo así. Basta de tonterías, vayamos al grano. Mientras decía eso, Amelia se sentó frente a ella. Querías oír hablar de Nibelle Senche, ¿verdad? Te diré. Si escucho tu opinión, podría pensar en otra forma. Buenas noches. Y una cosa más. Déjame decirte de antemano que seré tu colega solo si cumples todas las promesas que hice antes. ¿Lo entiendes? Pero me dijeron que me uniera al clan, ¿no a un camarada? Amelia se estremeció ante mis palabras. Eso también. Ciertamente lo es. Pensé que eso era realmente lo que significaba. Si los dos son diferentes, corríjame. Está bien, ahora que lo veo, mis colegas parecen tener un mejor tono de voz que los miembros de mi clan. ¿Acabas de burlarte de mí? Eres ingenioso. De ninguna manera. Amelia me miró como si sospechara, pero no pudo decir nada porque no había confirmación. Entonces, es hora de cambiar de tema. Date prisa y di algo. Todo lo que no sé, incluido Nibelle Senche. Volviendo al tema principal, Amelia también perdió su sentido de alegría y comenzó a hablar, recordando sus recuerdos. Nibelle Senche era el nombre del hombre que me salvó la vida ese día. Máscara de hierro, era el apodo que usaba en Noark. Como se esperaba. En primer lugar, quedó clara la parte tan esperada. Soy el salvavidas de esta mujer.
Jeje, por alguna razón, desde el día que bajé a Noark usando la máscara de hierro, por alguna razón, él se ha estado alejando de mí. Así que me preguntaba si podría contarte esto. Vine aquí para cambiar el pasado, pero cuanto más lucho, más parece que todo va según lo planeado. Bien. No había necesidad de decir mucho ya que esta era una experiencia que ya había experimentado una vez. Pero dijiste que no te rendirías, ¿no? Está bien, solo di algo. Salga. No, ¿cuándo fue la última vez que volviste a ver a Nibelle Senche? No sé la fecha exacta. Sin embargo, si no recuerdo mal, dentro de unas 3 semanas. El lugar es el de Naeseón. Luego hablé un rato con Amelia y adquirí la información que necesitaba. No importa lo que le pregunté, Amelia no se mostró tan cautelosa ni recelosa como antes y me contó todo honestamente. En cierto modo, esta es la primera comunicación perfecta. Oh, por supuesto, eso no significaba que la respuesta fuera inmediata. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, creo que escuché todo lo que necesitaba escuchar. Ya veo, entonces tal vez. Lo siento. Para ser honesto, todavía no lo sé. Déjame pensar en ello un poco más. Lo es. Cuando respondí que no se me ocurría nada, Amelia pareció desilusionada, pero no dijo nada más. Bueno, supongo que el número no te viene a la mente de inmediato. Parece que no te lo esperabas en absoluto. Tipo extraño. Si ese fuera realmente el caso, no te habría dicho esto. ¿Entonces me crees? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Tan pronto como lo escuché, me eché a reír. Normalmente, habría pensado que era una respuesta sarcástica, pero tal vez porque la persona que habló era Amelia, me sentí algo orgulloso. ¿No es así? Solo escucho los elogios de mis padres con brusquedad, pero cuando alguien con quien normalmente soy exigente me da una crítica favorable, siento que me están reconociendo. De todos modos, si no tienes más preguntas, ahora es mi turno. ¿De qué te sorprende? Yo también. ¿No es natural que tenga preguntas sobre ti? Oh, supongo que sí. Inténtalo. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? ¿De qué hablaste exactamente cuando te reuniste con Oral Geddes? No podía preguntarte en detalle en ese momento. Pensé que habría preguntas sobre el mundo en el que vivía o algo así, pero no. Este tipo realmente no tiene ninguna curiosidad inútil. Bueno, supongo que eso sería conveniente para mí. En realidad, lo único que puede interesarle es lo que dije antes. Pero como tienes curiosidad te lo cuento desde el principio. Cuando abrí los ojos, el lugar en el que me encontraba era una mansión que me dio una sensación muy déjà vu. Tomaría mucho tiempo explicar por qué sentí un déjà vu. Está bien, inténtalo. Aún queda mucha noche. Oh. Entonces, lo entiendo. Luego le conté todo lo sucedido en el mundo espiritual que visité el mes pasado. Como resultado, también se mencionaron los nombres de grandes nombres. Líder de Hércules. Aniquilador Belbeb Ruin Genes. Y un hombre no identificado llamado Kagureas. ¿Kagureas? Esta es la primera vez que escucho un nombre como ese. Desafortunadamente, Amelia no sabía nada sobre ese hombre. Bueno, el caso de los otros dos fue ligeramente diferente. El líder de Hércules estaba allí. Hubo rumores de que podría ser un espíritu maligno, pero nunca pensé que fuera cierto. ¿Entonces tú también vienes del mismo lugar que el líder? Otra vez no se trata de eso. No todos los espíritus malignos provienen de la misma dimensión. ¿Es esto lo mismo para el aniquilador? Probablemente. Fue por esta época cuando empezaron a traer gente de nuestra ciudad natal. Lo es. Gracias a ti, escuché una increíble historia secreta. No sé sobre el líder, pero Ruin Genes, ni siquiera había un rumor de que ese viejo fuera un espíritu maligno. En ese sentido pregunto, ¿puedo escuchar un poco sobre estas dos personas? No sé mucho, pero si quieres al menos eso. Esta vez también, fue Amelia quien habló por primera vez sobre seguros antes de escupir información. Había más cosas útiles que decir de las que pensaba. Bueno, no sabía mucho. No hay mucha información por ahí, ya sea del líder o del aniquilador. Seguramente habría una diferencia en el nivel de sentido común con respecto a Amelia, que era nativa de Noark y tenía mucho contacto con Hércules. Entonces, ¿te llamarán de nuevo el día 15? Probablemente.
Dijeron que resolverían el problema del capital al final o algo así, pero tengo curiosidad por saber cómo resultó. ¿O, hay algo que quieras preguntarle? Entonces te lo preguntaré más tarde cuando me llamen. Solo piensa en ello. No hubo más conversación después de eso, así que dejé mi cama y me acosté en ella. Quizás porque me quedé despierto la mayor parte de la noche, el día me pareció especialmente largo. Pero después de acostarse, ¿se le ocurrió algo más? Bjorn, ¿qué clase de mundo era el mundo en el que estabas? Inusualmente, Amelia hizo varias preguntas y yo las respondí una por una. Democracia, ciencia, coches y aviones, misiles. La charla se hizo más larga porque necesitaba explicarlo cada vez que decía algo, pero no era aburrido ni molesto. Después de todo, era la primera vez. Compartí esta historia con alguien en este cuerpo. A diferencia de lo habitual, donde tenía que pensar 2 veces cada palabra que decía porque tenía que ocultar que era un espíritu maligno, no había necesidad de hacer eso en mi conversación con Amelia. ¿Cuánto tiempo ha pasado así? Fue una historia bastante interesante. Pero la mayoría de la gente lo sabía. ¿Qué? ¿Sabías? ¿Cómo? Porque hay muchos espíritus malignos en Noark que han revelado su verdadera identidad. A medida que avanzas, seguramente escucharás varias historias. Bien. No, espera un minuto, entonces ¿por qué te molestaste en preguntarme eso otra vez? Eso. Amelia frunció el ceño. Y el silencio continuó durante mucho tiempo. ¿Estás seguro de que estabas dormido? HMMM. No pretendas dormir. Sé que estás medio dormido como un delfín. HMMM. ¿Es este Cheon Chuleoram? No sabía que una de las dos formas de hacer enojar a la gente sería utilizada en mi contra. ¿Realmente estás durmiendo? Vaya, ahora está incluso en mi nariz. Ja, es muy divertido. ¿Qué es actuar? No lo sé, pero después de eso no hablé y cerré los ojos. Fue una razón sencilla. Si realmente estaba profundamente dormido por primera vez en mucho tiempo, no quería molestarlo. Buenas noches. También me di la espalda y me tumbé de cara a la pared, y pronto me quedé dormido. Asterisco días después asterisco. Después de ese día, el tiempo pasó rápidamente. No, ¿no es demasiado rápido decir que es rápido? Para ser honesto, fue una época muy aburrida. Como no quería crear un problema, me abstuve estrictamente de salir, así que perdí el tiempo quedándome en el dormitorio todo el día. Oh, eso no significa que fuera un momento sin sentido. Bjorn, lávate. ¿Por qué no sales? Huele. Hablamos todo el día. Hubo muchos temas. A veces era mi ciudad natal, a veces eran recuerdos de Amelia y mi hermana, y a veces era un episodio del laberinto. De todos modos, a través de varias conversaciones, supe más sobre Amelia. Bueno, lo más importante de todo esto habría sido escuchar finalmente los detalles de la esencia poseída de Amelia. ¿No has podido realizar las actividades de equipo adecuadas? No entiendo por qué solo pude ir al 8º piso con esas especificaciones. Las especificaciones de Amelia fueron mucho mejores de lo que esperaba. Para ser honesto, siempre y cuando no tengas la espada larga arche o la lengua de dragón, es seguro considerarlo con un rango más alto que el cazador de dragones. Pero no solo en el combate, sino también en el liderazgo. En base a esto, puede desempeñar la posición de buscador y, como usuario de aura, es un traficante extremo que puede eliminar rápidamente monstruos físicamente resistentes. Sin embargo, la desventaja es que el cuerpo es débil. Ese es un problema ante el cual tengo que ser bueno para afrontarlo. Correcto. ¿Qué pasó cuando saliste hoy? Como era de esperar, la respuesta fue un rechazo. Amelia, que salió de la ducha, respondió sacudiendo su cabello con una toalla. Vaya, sucede así. Tal vez el problema fue que canté muy poco. El intento de contratar a la hermana Lane Wells, que era pastora de otro equipo, pagando dinero, fracasó. ¿Cómo estaban? ¿Crees que cambiarías de opinión si te diera más dinero? Bueno. No lo sé, pero es mejor no hacerlo así. Si descubren que estamos obsesionados con ellos, no solo desconfiarán, sino que intentarán aprovecharse de nosotros. Supongo que eso también es cierto. Porque todos aquí son muy inteligentes. Aún así, logré adoptar un enfoque natural. Afortunadamente, ellos mostraron interés en nosotros primero.
Si estás interesado. Dijeron que no tenía intención de unirme a su equipo. En cierto modo, las cosas iban según lo planeado, pero ninguno de los dos parecía brillante. Eso es porque todo esto sucedió en el pasado. Simplemente encaja tan bien que es casi asfixiante. Incluso en la historia original, estamos en ese equipo. Y después de experimentar esto y aquello, experimenté ese incidente unos 5 meses después. Entonces, ¿qué vas a hacer? Únase al equipo según lo planeado. Puede resultar un poco incómodo, pero es la mejor manera de estar cerca cuando ocurre un incidente. Bueno. Entonces hagámoslo de esa manera. Realmente no tuve ningún desacuerdo. No importa cuánto lo piense, parece imposible cambiar el pasado de esta manera, pero no se me ocurre otra manera. Por ahora decidí seguir el plan de Amelia. Al menos hasta que aparezca un plan mejor. Sí, entonces en ese sentido. 23:55. Comprueba la hora una vez más. Amelia dijo mientras me miraba. Ah, si lo piensas bien, hoy es el día. Bueno. Después de beber un vaso de agua, me acosté en la cama. Buen viaje. Hablando de despedirse, esto también es muy incómodo. Aún quedan 5 minutos para el final. De todos modos, es solo un corto tiempo aquí. Oh, eso también es cierto. A partir de entonces, pasé algún tiempo teniendo conversaciones informales con Amelia. ¿Es porque el oponente es Auril Gabis? Soy un poco nervioso. Hacer clic. En ese momento, el segundero del reloj de la mesa de noche hizo clic y mi visión se volvió borrosa. La sidra estaba realmente deliciosa en aquel entonces. Si te vuelvo a pedir, ¿me lo darás? Fin del capítulo 306. Capítulo 307, Mesa Redonda, 1. Una sala de estudio con el relajante aroma de la madera. Nada en particular ha cambiado. Mientras pensaba en eso y miraba a mi alrededor, un cambio me llamó la atención. Máscara blanca. La misma máscara blanca que usé en mi última visita cuelga de la pared vacía. ¿Me estás diciendo que lo escriba? Sonreí y me puse la máscara. Y cuando abrí la puerta y salí, efectivamente, fue diferente. Vi a un anciano caminando desde el otro extremo del pasillo. Auril Gabis. Una persona no identificada que puede tener las respuestas a todas mis preguntas. Jeje, ¿estás aquí? Esperé. El anciano estaba tan feliz que ni siquiera pudo ocultar sus emociones cuando escuchó que había alcanzado la claridad original. ¿Has tenido algún problema hasta ahora? Estaba muy ansioso por lo que podría pasar después de que te dejara ir ese día. No puedes bajar la guardia cuando te reciben con una sonrisa amable y un ambiente amable desde el primer momento. Porque lo vi el otro día. Líder de Hércules, Doom Scholar, etc. Las personas fuertes que no se inclinaban sin importar a dónde fueran, no pudieron moverse ante las palabras de este anciano y solo los miraron con cautela. Me estaba yendo bien, pero ¿qué pasó con ellos entonces? ¿A ellos? Al final, dijeron que volví a romper las reglas y me echaron. Solo entonces Oral Geddes asintió como si entendiera. Ah, ¿te refieres a esos fracasos? Es un fracaso. Con esas palabras dichas casualmente, me di cuenta de que había comenzado una batalla de números a gran escala. Es obvio que la intención del misterioso anciano era usar la palabra fracaso sin dudarlo, algo de lo que yo desconfiaría. Supongo que no le gustó cómo me arrastró la última vez. Es una especie de variación del palo y la zanahoria. La única diferencia es que el látigo se lanza hacia otra persona y no hacia el objetivo. Si es un fracaso, se reunirán en esa sala, así que no te preocupes. Ese día nos mostró claramente lo que sucederá si vuelves a armar un escándalo. Mientras hace alarde de su dignidad blandiendo su látigo sin piedad hacia los demás. Solo muestra una apariencia infinitamente cálida al objetivo. Sí, algo como esto. De todos modos, fui desconsiderado. Debe haber sido demasiado para ti escuchar eso. Pero no te preocupes demasiado. Sé mejor que tú que eres diferente a ellos. Una amabilidad que contrasta con la frialdad de antes. El destinatario de ese favor lo piensa. No quiero tener una relación incómoda con esta persona. Para ello, también tengo que responder a ese favor. Esta psicología surge naturalmente en el inconsciente. Bueno, soy inmune a estas técnicas de habla mezquinas. Eres especial. ¿No es así?
Sonreí y respondí la pregunta del anciano. No sé. Deja de hacer estupideces. Porque simplemente odio las zanahorias. HMM. ¿Estás hablando demasiado duro? Al escuchar mis provocativas palabras, el anciano también cambió su expresión y me miró fijamente. Aunque no había sensación de muerte, una fuerte energía emanaba de los ojos y la atmósfera. Pero no retrocedí. Bueno, hay que informar a este tipo de personas con antelación. No tengo ningún miedo de tener una relación incómoda contigo. No vine aquí para hablar de esto contigo. Está bien, si vas a tener una pequeña charla como esta, envíala de vuelta. No, solo desearía que lo cuidaras para que no vuelva a venir aquí. El anciano se sintió un poco avergonzado y gritó como si fuera injusto. Ahora, pequeña charla. Tú fuiste quien preguntó qué les pasó. Ah. Eso también es cierto. La situación se volvió un poco divertida. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Entonces estás diciendo que todo esto es culpa mía? Aprendí la importancia de la fe viendo al bárbaro tirarse pedos por todas partes. Fuerte confianza en ti mismo. Esa mente fuerte genera confianza y te permite avanzar sin dejarte intimidar sin importar las dificultades que enfrentes. De este modo. No digo que sea tu culpa. Discúlpate. Lo pido con valentía. Espera un minuto, cálmate. ¿Qué diablos hice para ser tan sensible? Incluso si no es razonable. Aunque no estoy en el cuerpo de un bárbaro sino en la forma de Huxley. ¿Entonces no vas a disculparte? Jeje, supongo que yo también me veía muy gracioso. El anciano frunció el ceño ante las repetidas peticiones. A diferencia de antes, era muy inusual que el espacio circundante temblara. Para ser honesto, estaba jodidamente asustado. Pero... disculparse. Nada cambia. ¿Qué vas a hacer si apareces con la cara seria? ¿Vas a expulsar a los usuarios originales claros? Vaya. ¿Por qué estás haciendo esto? Pronto el anciano suspiró y preguntó. Antes de darme cuenta, el temblor del espacio a mi alrededor se había detenido. Fue como se esperaba. Con solo mirarlo, quedó claro que estaba fingiendo estar enojado para salir de esta situación. ¿Oh, es realmente cierto que estabas enojado? ¿Por qué sigues provocándome? No habría sido un amigo tan grosero la última vez. Hablas como si me conocieras bien. Continué hablando rápidamente. ¿Y me miras raro? ¿No eres el primero en menospreciarme? ¿Qué quieres decir? No puedo creer que te miré de una manera divertida. ¿Pensaste que sería servil si dijeras que fue un fracaso y todo eso, y que fuiste desconsiderado? HMM. Sorprendentemente, el anciano no refutó mis palabras. Que fue un error, que no era mi intención. Debió haber muchas excusas que poner, pero pareció perdido en sus pensamientos por un momento y asintió. De hecho, definitivamente eres diferente de los demás. Pido disculpas. Tú, que rompiste el original que se consideraba un fracaso, no puedes ser una persona común y corriente, pero te traté con demasiada facilidad. Tenga cuidado en el futuro. No esperaba una disculpa tan sincera. Me sentí un poco avergonzado, ya que había planeado tomar un poco más de iniciativa en la conversación después de que la disculpa fue dada en palabras vacías y solo fue aceptada vagamente. No, tal vez incluso esto fue intencional. Si tú lo dices, yo también me iré. Normalmente, no aceptaría una simple disculpa, pero la acepté porque pensé que si continuaba actuando de manera más bárbara, la relación en sí podría desmoronarse. El ambiente se volvió un poco más suave. Bueno, entonces, en lugar de quedarnos aquí así, tomemos una copa y hablemos en la habitación de allá. ¿Hay algún tipo de coche que quieras? Preguntar algo obvio. Sidra. Ese fue mi único pensamiento desde el principio. Asterisco más tarde asterisco. Vaya, esto es todo. Originalmente, era el momento adecuado para pensar en esto. Sí, definitivamente debería haber sido así. ¿Por qué se ve tan pálido? ¿Es porque pediste hielo? Despacio. Dejé el vaso con solo hielo sobre la mesa y pensé por un momento. No es que no haya una sensación refrescante, pero debería decir que la carbonatación parece haberse debilitado. Sabía notablemente peor que cuando lo comí antes. Me pregunto si este viejo guarda rencor.
Fue cuando se me ocurrió una razón plausible y desvié la mirada. Auril Gabis abrió la boca. Entonces, supongo que me gustaría ir directo al punto. Fue un poco divertido. De hecho, no importa dónde mires, él no parece ser el tipo de persona que cuidaría de un novato como yo. Supongo que eso significa que soy importante para este anciano. Me costó un poco de esfuerzo, pero a medida que mi tratamiento mejoró, mi vigilancia aumentó. No hay nadie en este mundo que haga cosas buenas sin un propósito. También dejé de preocuparme por la sensación refrescante y pensé en ello lentamente. ¿Por qué diablos son tan importantes los usuarios originales claros? Bien. No tengo ni idea. ¿Tiene más conocimiento del juego que otros jugadores? Eso es cierto, pero esa no puede ser la razón. El anciano que tengo delante es Oral Geddes. En otras palabras, porque son creadores de juegos. Por supuesto, él también sabe lo que yo sé, y si un jugador necesita conocimientos, simplemente compártalos con ellos. Pero ¿por qué estamos tan obsesionados? Tendré que averiguarlo a partir de ahora. Moon, ¿qué estás pensando así? Oh, lo siento. Pensé en otra cosa por un momento. Bajo. Conmigo frente a ti. Auril Gabis sacó la lengua como si estuviera asombrado por lo absurdo de esta situación. Oh, por supuesto, ese tipo de actitud grosera no duró mucho. Vaya, este es definitivamente el comienzo de nuevo. Oh, no. Solo quise decir que es refrescante porque ha pasado un tiempo desde que estuve en una situación como esta. Ah, claro. Si hice algo mal, se habría malinterpretado, ¿verdad? ¿Eres un bárbaro? Oh. Lo siento, ¿lo revelé demasiado? Aunque me pincharon por dentro, naturalmente no entré en pánico y simplemente lo sacudí como si hubiera escuchado algo desagradable. ¿Eso es una pregunta? No, eso no puede ser. Que era una broma. Al ver su expresión, creo que realmente estaba bromeando, pero ahora tengo que tener más cuidado. De todos modos, hablando de preguntas. Está bien, inténtalo sin preocuparte por lo que piensen los demás. Después de que le di permiso, el anciano rápidamente fue al grano. ¿No tuvimos una conversación sobre equidad antes de que finalmente rompiéramos? He estado trabajando duro sin perder un solo día. Corto y al grano. Creamos algo que puede resolver este problema. Sí, puedes resumirlo en una línea. Cosas. Toma esto. En lugar de hablar mucho, Oral Geddes sacó una joya del tamaño de un puño de su bolsillo interior. Era un tema muy familiar para mí. No hay duda de si miras hacia arriba o hacia los lados. Esta es la joya que estaba incrustada en el centro de la mesa redonda. No tenía idea de que se creó a través de una historia como esta. Entonces, ¿este viejo es el maestro? ¿Sabes lo que es si reaccionas así? No, simplemente parece caro. Es caro, jaja. Esto es algo que no se puede convertir en bienes reales. Vaya, la conversación casi se desvió otra vez. Auril Gabis, que había dejado de hacer casting por su cuenta después de algunas lecciones, explicó rápidamente los elementos. Es un objeto creado al objetivar algunos de mis poderes que existen en este espacio espiritual. No entendí el principio en absoluto, pero no me atreví a abrir la boca. No solo no pensé que podría entenderlo en primer lugar. Cuando no esté seguro, lo mejor es quedarse quieto. El método de operación es realmente simple. Si dices la verdad frente a esta gema, se encenderá una luz verde, y si dices una mentira, se encenderá una luz roja. ¿Te gustaría probarlo? En realidad, desde el momento en que apareció pensé que podría ser falso, pero no me molesté en mostrarlo. ¿No es esa una oportunidad gratuita para hacer preguntas? Auril Gabis, ¿tienes más de 300 años? Hablé deliberadamente para tener estándares. Si preguntas cuántos años tienes y respondes un año, se encenderá la luz roja de la joya y ese será el final. No ha terminado. Auril Gabis respondió como si conociera mi intención pero la dejaría pasar. Se encendió una luz roja sobre la joya. Significa que es mentira. Vaya, ¿entonces tiene más de 300 años? Dado que el año de producción del resumen del crack fue hace 150 años, simplemente lo tiré por ahí. ¿Qué clase de monstruos hay? Aunque estaba en shock por dentro, no lo demostré. ¿Qué tal esto? ¿No sería injusto hacerse preguntas una por una?
¿Pero no es esto demasiado? Dado que es algo que hiciste tú, es posible que puedas decidir qué tipo de luz sale de la gema como desees. Una opinión muy válida. Sorprendentemente, Oral Geddes optó por atacar de frente. Lo juro por mi nombre. Eso es imposible. Lo juro. Para mí fue una palabra bastante nostálgica. Debería haber maldecido y luego apuñalarlo por la espalda. Es difícil creer algo así. No sé si se lo juro a mis padres. Padre, mis padres. Como no pude hacerlo, supongo que fue mentira. ¿Cómo puede ser, solo? Simplemente me avergoncé porque era una historia tan absurda. ¿Cómo podemos apostar por personas que ya no están en este mundo? ¿No sabía que el juramento que hizo en su nombre sería incumplido? Auril Gabby se perdió en sus pensamientos por un momento. Depende de usted si lo cree o no, pero lo diré de todos modos. Mi juramento de ahora es verdadero, y ahora, sin este objeto, ni siquiera puedo decir si estás diciendo la verdad o una mentira. Cuando incliné la cabeza, apareció una luz verde. ¿No lo dije antes? Una parte importante de mi autoridad se utilizó para crear esto. Ya ni siquiera puedo leer la cantidad total de tu alma. Cantidad total de alma. Dijeron que no podían leer qué grado de esencia tenías. La luz verde se encendió de nuevo. ¿Pero lo sabe este viejo? Cuanto más hago esto, más desaparece la fe que tenía. Es aún más sospechoso que menciones así tus debilidades. ¿Realmente no hicieron alguna manipulación? Fue entonces cuando la forma en que miraba al anciano empezó a cambiar. ¿Recuerdas a las personas que viste ese día? El que llamaste fracaso antes. Así es. De hecho, como dije antes, son personas que serán tratadas bien sin importar a dónde vayan basándose únicamente en su nombre y capacidad. Hay dos cosas, nombre y habilidad. Eso es lo que dijeron. De todos modos, ¿qué quieres decir? Pronto, Oral Geddes suspiró y ofreció una nueva opinión. Me pregunto qué tal si tenemos una conversación sobre dónde están. Puede que no todos lo sepan, pero son totalmente capaces de darse cuenta y objetar cuando digo una mentira escandalosa. ¿Qué? Tan pronto como lo escuché, quedé realmente aturdido. Esta no es una especie de versión de demostración de mesa redonda. Fin del capítulo 307. Capítulo 308, Mesa Redonda, 2. ¿No es así? Es como un sistema de jurados. Después de llorar así, continuó hablando como si estuviera poniendo una excusa. Por supuesto, no quiero adoptar este enfoque y no creo que sea una buena manera. Si no me crees, solo lo he dicho una vez, así que puedes negarte si no quieres. Vi que me miraba a los ojos mientras hablaba, así que parece que entendió mi mirada como un significado negativo. Es una mesa redonda. En realidad, no es una oferta tan mala para mí. Si es posible, habría que hacer algunas modificaciones, como sentarlos a todos frente a una mesa redonda en lugar de imitar a un jurado. Líder de Hércules y erudito caído. E incluso dos personas no identificadas. Si juegas a la mesa redonda con ellos seguro que sacarás información útil. Pero me niego. No tengo ningún deseo de hablar de Miju delante de los demás. Como era de esperar, la información sobre la edición limitada del billete de Auril Gabis es la prioridad en estos momentos. Pasemos a la regla de la mesa redonda porque podemos hacerlo más adelante. Es rechazo. En realidad, pensé que responderías de esa manera. Desde tu perspectiva, puede parecer que ellos y yo estamos en el mismo grupo. Preguntó Oral Geddes con un suspiro. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Me reí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver al principio otra vez. De 1 a 3 preguntas. Pero mi situación es mejor que cuando era uno de cada 5. Pero hemos estado haciendo cosas como esta. Mientras hablaba mientras miraba la joya, esta vez Oral Geddes se rió. Aprecio que reconozcas mis esfuerzos, pero si ese es el caso, ¿no sería más razonable turnarnos para hacerlo de vez en cuando? Bueno, desde esa perspectiva, es justificable ser injusto. Mientras el detector de mentiras funcione, podemos decir que nuestras condiciones serán las mismas. Piense en ello como el precio de la fe. Independientemente de ver esa gema en el futuro, no estoy seguro de que el anciano no pueda manipular el resultado de la autenticidad de la gema. ¿No es esa la persona que produjo las joyas?
No es extraño incluso si la clave del truco está oculta. De modo que... Eso es contradictorio. Auril Gaby se rió como si estuviera en shock. Tú también sabes esto, ¿verdad? Si te estuviera engañando, no tendría sentido hacer preguntas adicionales. Por supuesto que lo sé. ¿Y qué? Entonces, ¿eso significa que es un rechazo? Jeje, eso no puede ser posible. Curiosamente, aunque parezca contradictorio, parece tener sentido. Al menos te estás lanzando a una situación incierta. Fue una aceptación más refrescante de lo que esperaba. Pensé que las negociaciones continuarían de una manera más complicada. ¿Puedo tomar el primer pedido en su lugar? ¿No preguntaste sobre mi edad antes? Buenas noches. Esta vez también cedí. Ese viejo debe tener un plan, pero es cierto que recibió mucha consideración. Que te hagan preguntas no es necesariamente algo malo. Al hacer preguntas, también puedes comprender las intenciones de la otra persona. Entonces preguntaré. Así empezó la época del juego de la verdad. Pronto, Oral Geddes abrió la boca. ¿Cuántas personas borrarán el original 20 años después? ¿Esa es la primera pregunta? De repente se me ocurrió esa idea, pero era demasiado pronto para sentirme a gusto. ¿No se hizo esta pregunta a costa de un tipo de cambio desfavorable de una vez cada 3? Puede que no sea simple curiosidad. La razón por la que tengo curiosidad sobre eso es. Probablemente tengas curiosidad. ¿Hay alguien que me reemplace en el futuro? Por lo tanto, simplemente respondí honestamente. Soy el único que rompió el original. Al menos hasta donde yo sé. Una respuesta que deja margen para no obsesionarme demasiado conmigo mismo, pero que también expresa en cierta medida la ventaja única que tengo en esta relación. Ya veo. Cuando una luz verde apareció de la gema, Oral Geddes solo asintió levemente con una expresión en su rostro que no revelaba sus verdaderas intenciones. Ahora es mi turno de hacer una pregunta. Como ya había compilado una lista de preguntas, no había de qué preocuparse. Oh, por supuesto, dado que hay una joya delante, la transformación es necesaria. ¿Has usado alguna vez la piedra del fragmento de registro? Hago preguntas intencionalmente para poder responder solo con sí o no. Por supuesto, este método reduce la cantidad de información que puedes escuchar. Aún así, podemos comprobar los hechos correctamente. Una vez que los hechos estén en orden, puedo inferir el resto. Eso es más digno de confianza para mí que lo que otros me han dicho. No sabía que me harían esta pregunta desde el principio. Eres realmente formidable. ¿Cuál es la respuesta? Lo he usado antes. Sí, fue así. Después de tomarme un tiempo para comprobar que la luz verde estaba encendida, elegí con calma la siguiente pregunta. ¿Fue cuándo? Preguntó Oral Geddes con curiosidad. ¿Pero cómo supiste eso? La respuesta es simple. Porque la última vez que hablamos, hubo un pequeño indicio de eso. Para ser honesto, fue solo una puñalada. Sin embargo, en el mundo de la competencia nada es gratis. Si tienes curiosidad, pregunta más tarde. Entonces hagamos la segunda pregunta. Inténtalo. Me tomé un momento para recuperar el aliento y abrí la boca. La segunda información que debes verificar primero. ¿Creaste este mundo espiritual? Después de recibir la pregunta, Oral Geddes se estremeció levemente y me miró con una mirada extraña. No tengo idea de cuáles son tus intenciones. ¿Qué quieres decir? Es porque es difícil entender por qué sientes curiosidad por eso. Si solo preguntas por curiosidad, puedo entenderlo. No pareces el tipo de persona que se deja conmover por tanta emoción. Creo que sé aproximadamente a qué me refiero. A los ojos de este anciano, debió parecer una pregunta que no era rentable. No obtuve una respuesta definitiva, pero las circunstancias estaban claras. Habría parecido un desperdicio molestarse en comprobarlo. Pero esto es algo que debe abordarse claramente. Este espacio, visitado cada 15 de cada mes, es único. Incluso la familia real y la Torre Mágica son conscientes de su existencia, se han realizado muchas investigaciones, pero nadie ha podido descubrir los principios mediante los cuales se creó este mundo. Hasta el día de hoy, los magos solo pueden adivinar. Un mago tan grande que ni siquiera podían imaginar creó este lugar. Entonces, ¿un mago tan grande es realmente este anciano? Entonces,
¿Cuál es la respuesta? Es como piensas. Yo creé este lugar. Pronto, Oral Geddes dio una respuesta. Hay una luz roja. La joya juzgó que la respuesta era falsa. Estaba tan avergonzado como Oral Geddes. No esperaba que apareciera una mentira aquí. ¿Cómo pasó esto? Mientras entrecerraba los ojos y preguntaba, Oral Geddes frunció el ceño. Eso es. Supongo que fue un poco ambiguo. Es ambiguo. Desde que tenía conocimiento sobre esa joya, tenía una idea general de cuál era la situación. Porque esa joya se basa en la psicología de la persona que habla. Si te sientes incómodo, la luz verde no se encenderá. Cuando lo miré y le dije que me explicara, Oral Geddes dio una respuesta que parecía una pregunta zen. Creé este espacio, pero no lo creé. Esto no pretende ser una broma. ¿Hablas en serio? Aún así, se encendió la luz verde, ¿no? Dilo claro, ¿qué quieres decir con eso? ¿Esto significa que tenías un colaborador? Auril Gabby se tomó un momento para responder. Tú también puedes ver eso. Si es así, entonces es así, ¿cuál es el punto de que pueda verlo? Es absurdo, pero la luz verde apareció en la gema. Entonces, podría interpretarse como una intención de ocultar que había un colaborador. La razón por la que se encendió la luz roja al principio fue probablemente porque sentí remordimiento por intentar pasar la curva. Recibí ingresos inesperados. Ahora es la tercera vez. Sigue adelante e inténtalo. Auril Gabby me instó con voz algo exhausta. Bueno, la inquietud. La bruja. Me reí entre dientes y me corregí. En este caso, es mejor estar seguro. Sería más correcto referirse a él con mayor precisión. ¿La bruja de la tierra está realmente muerta? Aunque puede que no sea una cuestión urgente en este momento, era algo que debía abordarse al menos una vez. Asterisco más tarde asterisco. Bruja de la tierra. Incluso si no estás particularmente interesado en la historia, no puedes evitar escuchar ese nombre innumerables veces mientras vives en este mundo. Ahora que lo pienso, siempre he tenido curiosidad. Me pregunto cuántas de las historias que conozco sobre brujas son ciertas. Comenzando con la primera pregunta, no hay una manera fácil de saltarse nada. ¿Cuál es la respuesta? Ante mi insistencia, Oral Geddes respondió con una sonrisa amarga. Ella está viva. Guau, en serio. De repente tengo mucho en qué pensar. Si esto sucede, no solo significa que la familia real ocultó intencionalmente el hecho. No había huevos de Pascua ni nada en el juego que insinuara eso. El creador del juego es este anciano. Pero aunque lo sabías, ¿no incluiste esa información? El tipo que marcó todo tipo de información y configuraciones innecesarias y dijo tutorial completado y todo eso al final. Nuevamente, esto no es natural. Hasta el punto de que resulta creíble que estas historias fueran ocultadas intencionalmente con la esperanza de que no llegaran a oídos de los jugadores. Entonces, ¿por qué querías mantener esto en secreto? Llevo un tiempo adivinando, pero todavía no lo sé. Hay pocas pistas. Sin embargo, tuve la intuición de que si profundizaba en esto, podría descubrir cuál era el objetivo final de la familia real o de este anciano. En pocas palabras, esta pregunta nos proporciona una pauta mínima. Fue entonces cuando estaba organizando mis pensamientos. Jeje, entonces finalmente es mi turno. El anciano, que había pasado por un largo periodo de sufrimiento, se echó a reír. TSK, ¿qué tipo de pregunta estás intentando hacer? Mientras me sentía ansioso sin motivo alguno, el anciano abrió la boca. ¿Quieres regresar a la Tierra? La intención de la pregunta es clara. Aunque lo expresé de forma eufemística, debe haber algo más sobre lo que tengo mucha curiosidad. ¿Tengo la voluntad de abrir la puerta al abismo? Bien, esto es lo que realmente quería preguntar. No lo sé. Respondí como si estuviera dejando escapar el aliento que había estado conteniendo, y pronto una luz verde emanó de la joya. No sé. Oral Geddes se rió como si algo fuera confuso, pero luego cambió su expresión como si nada hubiera pasado. Y dio un consejo que era inusual para él. Espero que hagas tu elección rápidamente. ¿Por qué? Porque sería mejor para ambas partes. Le pregunté qué significaba, pero el anciano preguntó astutamente, ¿es esa la pregunta? Y ese fue el final de este tema. Ahora es mi turno de nuevo. Sin perder tiempo, pregunté de inmediato.
¿Existió realmente el veneno de las brujas? ¿Estabas interesado originalmente en ella? Bueno, en realidad no. Es solo que mientras hablábamos, se me ocurrió que una bruja podría ser el núcleo de esta historia. Vaya. Auril Gavis, quien tomó su taza de té y tomó un sorbo, respondió como si estuviera contando una historia de un pasado lejano. Esa no es una historia inventada. Este mundo casi fue destruido una vez por su culpa. Si no fuera por la existencia del laberinto, definitivamente habría llegado a su fin. La luz que brilla sobre la gema es verde. ¿Entonces es realmente debido al paso del tiempo que el mundo exterior se ha vuelto normal? Con eso en mente, pasé a la siguiente pregunta. Si la bruja está viva, ¿dónde está ahora? Entre las preguntas formuladas hoy, fue la única pregunta subjetiva. Como no sé nada, decidí que no podía obtener una respuesta a esta pregunta de opción múltiple. Sin embargo, Auril Gavis era despreciable. Ella es donde van las esperanzas de todos. Esa maldita forma de hablar como un acertijo. Suspiré y revisé mis joyas. Al ver que la luz verde está encendida, creo que lo superaré incluso si encuentro fallas en ello. ¿Realmente vas a actuar así? Cuando pregunté con los ojos en blanco ante la idea de intentarlo, Oral Geddes volvió a colocar su mano sobre la joya y dijo: pero es realmente difícil encontrar una explicación más apropiada que esta. Esta vez se volvió a encender la luz verde. Al mirar esa expresión en blanco, no parece que vaya a cambiar su actitud incluso si se esfuerza más. Por lo tanto, simplemente abandoné mis arrepentimientos. Bueno, aunque confirmé una cosa. Auril Gavis conoce la ubicación de la bruja. Y él no quiere decirme eso. Para hacerlo más simple. Lo que aprendo sobre la bruja tiene el potencial de contrastar con los objetivos de Auril Gavis. Esta ya es la tercera vez. El anciano sonríe tranquilamente, como si estas preguntas no fueran tan difíciles. Bueno, me siento mal. Quizás sea hora de comprobarlo. Quizás sea incluso más importante para mí que las cosas que la bruja o lo que sea que preguntó antes. Vamos, pruébalo. Después de pensar por un momento, abrí la boca. ¿Sientes pena por mí? Hubo silencio por un momento. Asterisco más tarde asterisco. Descubrí que su ocupación era la de mago. Pareces conocer los secretos de este mundo, incluidas las brujas. Es productor de juegos y sé que tiene una relación antagónica con la familia real. Entonces, ahora era el momento de comprobarlo. De hecho, ¿qué clase de persona es Auril Gavis? Jeje, estás haciendo una pregunta difícil otra vez. La característica y cordial risa del anciano marcó el final del breve silencio. Antes te preguntaron si querías volver a la Tierra y respondiste, no lo sé, ¿verdad? Eso significaría que la vida aquí no era tan mala. No fue una respuesta a la pregunta. Sin embargo, me quedé mirándolo sin decir nada durante un largo rato. ¿Qué son esos ojos? Ya sabes, ¿verdad? A veces tienes que ignorar tus emociones para lograr tu objetivo. Estoy de acuerdo, pero nuevamente, esta no fue la respuesta a la pregunta que hice. Si responder a esta pregunta es tan difícil, cámbiala. A mis palabras, que parecían una concesión, Oral Geddes estuvo de acuerdo en que tenían razón. ¿O, te importaría? Asentí y cambié la pregunta. Porque la pregunta parecía difícil de responder. Un poco más concretamente. Oral Geddes, ¿sientes algún remordimiento por los innumerables espíritus malignos que fueron traídos aquí y murieron a causa de tu codicia? Esta vez tampoco hubo respuesta. Ja ja. Solo una risa incómoda. Esa fue una respuesta suficiente. Fue entonces cuando estaba pensando en eso. Ja ja. Ja 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 ja. Auril Gavis se rió a carcajadas. Desde mi perspectiva, fue un espectáculo muy extraño. Tanto es así que no pude evitar sentir la piel de gallina recorriendo mi columna. Bueno, es un amigo que no puedo evitar encontrar lindo. Me miró con ojos llenos de picardía. En ese momento, el aire circundante se volvió pesado. Tuk. Pronto Oral Geddes abrió la boca y colocó su mano sobre la joya colocada en el medio de la mesa. Con voz amigable como antes. ¿Cómo puedo sentirme en paz? Por supuesto que lo siento por ti. También me siento responsable. Probablemente viviré con esta mentalidad por el resto de mi vida y lo espiaré. Mientras decía eso, Oral Geddes sonrió. ¿Qué tal esto?
Suficiente. Respondí brevemente y revisé las joyas. Esa. Una luz roja muy vívida fluía de la joya. Fin del capítulo 308. Capítulo 309, Mesa Redonda, 3. El silencio que se había producido varias veces durante la conversación continúa durante mucho tiempo. Auril Gabis me miró con ojos tranquilos y yo también lo enfrenté sin evitarlo. Aunque traté de no demostrarlo, de alguna manera me sentí asfixiada. Y en esos tiempos. Gobernante. Auril Gabis abrió la boca. Con calma, como si nada hubiera pasado. ¿Así que ahora es mi turno? Mi corazón latió con fuerza ante esas palabras. Este anciano era como el abismo del que había hablado un filósofo. A través de esta conversación, también puede mirar más allá de la línea. ¿Cuántas personas borrarán el original 20 años después? La primera pregunta que me hizo fue ver si había un reemplazo para mí. ¿Quieres regresar a la Tierra? En segundo lugar, miré para ver si tenía algún defecto. Entonces, ¿cuál es el tercero? La respuesta ahora salía de su boca. ¿Cómo se llamaba el cuerpo con el que cruzaste la puerta del abismo y en él vino a habitar tu alma? Bjorn Yandel, mi nombre. Un medio para escapar de este mundo espiritual anónimo y encontrarme a mí mismo. No digas ni Belle Senche. Ese día tuve una sensación vaga, así que lo comprobé. Cuando mencioné el nombre Nibelle Senche, me vino a la mente algo que miré con ojos significativos. En ese momento pensé que todo iba bien. Lo que pregunté ese día fue el nombre que usas aquí, ¿verdad? Auril Gabis, que notó mi truco, comenzó a investigar. ¿Sabes? Hay un total de 7 personas en Lafdonia que usan ese nombre. Pude visitar personalmente a 6 de ellos y confirmar que eran gente común y corriente. Nunca encontramos uno. Explorador de nivel 6, Nibelle Senche. La carrera fue sorprendentemente bárbara. Pensé que definitivamente era un nombre de estilo humano. A medida que las palabras continuaban, sentí como si las paredes se cerraran por todos lados, y gracias a esto, me di cuenta. ¿Eres un bárbaro? Incluso las palabras que dije antes en broma fueron parte de una conversación para revelar mis verdaderos sentimientos. Incluso si hubiera dado una identidad falsa, habrían pensado que la especie habría hecho lo mismo. Entonces te lo preguntaré de nuevo. Pronto Oral Geddes repitió la misma pregunta una vez más. ¿Cómo se llamaba el cuerpo con el que cruzaste la puerta del abismo y en él vino a habitar tu alma? No había opción de usar un nombre diferente. Cuando haces una pregunta con condiciones como esa, hay una determinada respuesta correcta. Nimiral. Incluso si no sabes nada más, debes ocultar tu nombre. ¿No descubrimos qué tipo de persona es Oral Geddes? Aunque todavía es demasiado pronto para concluir que son enemigos, al menos una cosa es segura. ¿Cómo puedo sentirme en paz? Por supuesto que lo siento por ti. También me siento responsable. Probablemente viviré con esta mentalidad y espiaré el resto de mi vida. Este viejo nunca podrá ser un aliado. De este modo. No responderé. Ejerza con orgullo su derecho a guardar silencio. MMM. Sorprendentemente, Auril Gabis no dijo mucho. Simplemente observan mi reacción como si la encontraran interesante. Supongo que fue una pregunta muy difícil. Bueno, no es de extrañar que desconfíes de mí. Entonces cambia a otra pregunta. No se sintió tan mal por no escuchar mi nombre y continuó hablando de nuevo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que despertaste en ese cuerpo? La pregunta se refiere a las vacaciones anuales. Sabiendo que vengo 20 años después, al obtener esa información, Oral Geddes puede adivinar cuándo abriré los ojos en el cuerpo, bárbaro. De modo que... no responderé. Bueno. Luego otra pregunta. No, el periodo de preguntas y respuestas ya terminó. Terminé el juego de la verdad sin ningún arrepentimiento. Todavía hay muchas cosas que quiero preguntar, pero este anciano no es un gato en el bolso. Si quieres algo, tienes que pagar por ello. Y lo juzgué. Es peligroso pagar más aquí. Espera, ¿este es el final? ¿Qué significa eso? Eso es literalmente todo. Como tú eras el jugador, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Auril Gabis me miró fijamente, lamiéndose los labios ante mis palabras unilaterales. Bueno, supongo que no podría refutarlo lógicamente. No decidí de antemano cuántas veces haría preguntas.
Simplemente expresó arrepentimiento. Es inesperado. Estoy seguro de que todavía tienes muchas preguntas para mí. Bueno. Ciertamente, la lista de preguntas se mantuvo página por página. De hecho, la siguiente pregunta que haría sería si era posible regresar al periodo de tiempo original utilizando el fragmento de piedra de los registros en poder del Señor del Castillo. Sin embargo, es bueno que no lo haya hecho antes. Cuando lo pienso ahora, me alegro de haberlo pospuesto. A través de esa pregunta, la información de que estoy actualmente en Noark podría haber sido expuesta a la inversa. Parece que no tienes intención de cambiar tu decisión. Pronto, el anciano que me miraba fijamente suspiró profundamente y de repente escupió palabras de elogio. Cuanto más lo miras, más inteligente se vuelve. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vas a volver? Contrariamente a mis expectativas, Auril Garby salió como un caballero y dijo que me enviaría de regreso cuando quisiera. ¿Qué hacemos? No esperaba que el juego de la verdad terminara tan pronto, así que necesitaba tiempo para organizar mis pensamientos. Todavía es una pena volver así. Después de pensarlo por un tiempo, finalmente decidí seguir el plan que hice antes. ¿Qué pasa con eso que dijiste antes? La idea era tener conversaciones en las que estuvieran presentes otras personas. ¿Eso no ha terminado ya? Creo que la idea es buena. Sin embargo, necesito arreglar algunas cosas. Bueno, he llegado hasta aquí, así que tengo que ver las caras. Asterisco más tarde asterisco. El juego de la verdad con Oral Geddes es como la ruleta rusa. Esto es especialmente cierto porque me siento ansioso cada vez que paso una curva. Pero ya hay suficiente información sobre la edición limitada. De todos modos, hay muchas cosas que no sé. Y Oral Garves no sería la única con información útil. Especialmente si los objetivos son espíritus malignos de otro mundo que fueron llamados a este mundo décadas antes que yo. Se te ocurrió una idea bastante interesante. Intercambio gratuito de información en lugar de responder preguntas. Sin embargo, debe ser cierto y debe ser información que la mitad de los participantes desconoce. Cuando se explicó en su totalidad la futura mesa redonda y se explicaron las reglas, Oral Geddes se rió como si se estuviera divirtiendo. Creo que todo estará bien. Teniendo en cuenta que lo acabo de pensar, el marco está bien establecido. ¿Qué hiciste originalmente? La respuesta es un oficinista corriente. Por supuesto, no tengo ninguna intención de decírtelo honestamente. Pensé que habías dicho que el periodo de preguntas y respuestas había terminado. Cuando respondí con dureza, Oral Geddes murmuró como si estuviera un poco ofendido. Solo pregunté por curiosidad. Y, para empezar, no estabas preguntando simplemente por un gran secreto, ¿verdad? Definitivamente no está mal. Pero como preguntaste, parece que podría haber alguna intención oculta detrás de esta pregunta. De todos modos, espera un momento. Si queremos agregar las reglas que mencionaste, probablemente tendremos que darle más autoridad. Pronto, Oral Geddes colocó su mano sobre la joya y cerró los ojos como si se concentrara. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Aunque no era claramente visible a simple vista, la capa de aire alrededor de la gema comenzó a refractarse, como una neblina en una carretera en pleno verano. Se acabó. ¿Parece más fácil de lo que pensaba? Jeje, se siente muy injusto decir eso. Lo creas o no, es tu elección. Con esto, he perdido la mayor parte de mi control sobre este espacio. Bueno, no sé si digo eso. Mientras lo miraba con eso en mente, el anciano me explicó algo que ni siquiera le pregunté. Representativamente, tiene la capacidad de implementar. Todavía es posible crear un objeto concentrando los pensamientos, pero será diferente de lo real. Me estremecí mientras lo hojeaba. La implementación y la concentración de pensamientos fueron todas cosas buenas. Es diferente a la realidad. Espera un minuto, es por eso que la sidra sabía tan suave antes. Auril Garby asintió con la cabeza sin dudar en respuesta a una pregunta que le habían hecho. Así es. ¿Hay algún problema? Por supuesto que sí. Esto significa que de ahora en adelante no podré saborear la refrescante sensación de esa sidra. Tú, eso es un envenenamiento grave por sidra. Pero como me extrañas tanto, debe haber pasado bastante tiempo desde que viniste aquí. ¿Qué estás diciendo, este viejo?
Incluso en esta situación, es realmente tentador buscar información. Gracias a ti, recuperé el sentido y pregunté en voz baja. Está bien, ¿cuál es la razón para hacer esto? Con solo mirarlo, esa autoridad parece una habilidad muy importante. Jeje. Auril Gavis respondió como si fuera lindo, aunque sabía lo que estaba pensando. ¿No dijiste eso en ese entonces? Recibí una invitación de alguien con el sobrenombre de GM. Ah, he dicho algo así antes. ¿Entonces? Eso significa que la propiedad de este espacio le ha sido transferida. No sé cómo sucedió, pero si de todos modos va a caer en manos de otra persona, no hay razón para revelar ni siquiera los detalles. Creo que sé aproximadamente cuál es el sentimiento. Incluso si es algo que nunca harías de forma regular, es una historia diferente si se establece la fecha de finalización del servicio. Incluso si haces todo tipo de estupideces, no es un desperdicio en absoluto. Sin embargo, hay una cosa que me da curiosidad. ¿Por qué no preguntas más sobre GM? Jeje, ¿no dijiste que no sabías mucho más que ese apodo? Oh, eso también es cierto. Mientras asentía con la cabeza en señal de comprensión, Oral Garves murmuró. E incluso si sé más, realmente no quiero preguntar. ¿Por qué? Cuando pregunté como si realmente no entendiera, Oral Geddes continuó hablando con una voz un tanto solitaria. Te lo dije, ¿no? El futuro observado no se puede cambiar sin importar lo que se haga. ¿Significa esto que la ignorancia es medicina? Fue un momento en el que sentí que no podía entender algo de lo que decía. Basta de charlar, vámonos. Creo que ellos también lo disfrutarán. Auril Gavis se levantó primero y yo lo seguí. A la habitación con la mesa redonda que tanto me resultaba familiar. Asterisco en otro lado asterisco. Una mesa redonda con decenas de asientos. Kiddy. Cuando cruzo la puerta abierta por Oral Geddes, los ojos de los 4 hombres y mujeres sentados dentro se juntan. Maestro. Su reacción fue la misma. No sé qué hizo cuando me despidió la última vez, pero todos miraron a Oral Geddes con miedo en los ojos. Y por otro lado. Detrás. Entonces él también estaba allí. Me muestra curiosidad. ¿Pero es porque Oral Geddes trazó una línea firme sobre mi identidad la última vez? No hay gente que abra la boca con curiosidad. Un extraño silencio se cernió sobre la sala de la mesa redonda por un momento. Fue Oral Geddes quien puso fin al silencio. Jeje, todo el mundo está tan congelado. Esa palabra era como las palabras del absoluto. Es como ser considerado con los débiles y decirles que de ahora en adelante puedes relajarte. Tiene que ser de esa manera. Porque eso es lo que mostraste al final. La mujer desconocida abrió la boca como si dejara escapar el aliento que había estado conteniendo y Oral Geddes se rió entre dientes y dijo que lo sentía. A partir de ese momento el ambiente se volvió negativo. De todos modos, es bueno ver a todos reunidos. Terminé haciendo algo divertido mientras hablaba con este amigo. Pronto, Oral Geddes colocó la joya en el centro de la mesa redonda y continuó. Te llamé aquí con el propósito de intercambiar, pero de hecho, no hemos podido tener una conversación adecuada, ¿verdad? Tal vez esto resuelva ese problema. ¿Puedes explicarlo con más detalle? En respuesta a una pregunta del hombre de negro, quien se presumía era el líder de Hércules, Oral Geddes explicó brevemente las reglas de la reunión. Una vez terminada la historia, las reacciones que surgieron fueron diferentes. Es difícil tener que contar información que más de la mitad de la gente no conoce. La mujer parecía algo preocupada. Pero solo a ese nivel puede haber un intercambio adecuado. Hasta ahora, todos han estado ocupados ocultando sus verdaderos sentimientos. Kagureas, el hombre de mediana edad con ese nombre abrió la boca como si estuviera feliz. ¿No debería participar también el maestro? A pesar de su apariencia infantil, el niño de tono grave, el aniquilador, solo preguntó una cosa. Por supuesto que planeo participar. Lo mismo ocurre con este amigo que está a mi lado. Ante la respuesta de Oral Geddes, los ojos de los 4 hombres y mujeres se centraron en mí nuevamente. La mirada en sus ojos era algo incómoda. Bueno, si un extraño cuya identidad desconozco aparece de repente y quiere participar en una reunión como esta, incluso si tiene información, probablemente no quiera hablar de ello. Parece que estoy siendo favorecido, pero probablemente se estén preguntando si realmente estoy al mismo nivel que ellos. Bueno, ¿qué debo hacer?
Creo que sería mejor demostrar tus calificaciones primero y seguir adelante. Después de pensar un rato, llamé a Auril Gabis. No, para ser exactos, era el coche al que intentaba llamar. Disculpe. Ah, solo llámame maestro. Tú eres el único que sabe mi nombre. ¿De repente? Ese fue el momento en que el viejo cortó mis palabras como un cuchillo. Los ojos de los 4 hombres y mujeres se llenaron de curiosidad. ¿Qué es esto? Para ser honesto, incluso decir que estaba avergonzado no fue suficiente. No, ¿cómo diablos trataba este anciano a la gente de aquí? Nombre. Lo sé. No sabía que ni siquiera me dijiste tu nombre. De todos modos, está bien dejar esto atrás. Mientras estaba reuniendo mis emociones aturdidas y pensando positivamente, vi a Oral Geddy sonriendo de modo que solo yo podía verlo. Bueno, el interior es claramente visible. La razón por la que el viejo me está ayudando es obvia. Si no fuera por mí, Oral Geddes no tendría motivos para participar en esta reunión. La razón por la que aceptó mi propuesta en primer lugar, diciendo que era correcta, fue probablemente porque quería obtener un poco más de información sobre mí. No, ¿dónde es eso? Duerme, siéntate. Es natural ser cauteloso, pero ¿no significaría eso que ese amigo sería el primero en abrir la boca? Auril Gabis naturalmente creó el ambiente. El tipo de atmósfera en la que no puedo evitar compartir información excelente. En lugar de eso, ¿no deberíamos primero preguntarles a todos si quieren participar? Abrió la boca sin ocultar su desaprobación por el truco del anciano. Pero, ¿qué es esto de nuevo? Además, las pupilas de los 4 hombres y mujeres se dilatan. Como si hubiera visto algo increíble. ¿Cómo puedes hablarle en un tono tan ligero al maestro? Pero el maestro no dice nada. No, realmente no puedo decir nada. Es tan absurdo que ni siquiera puedo reírme. Vamos. Así que acerqué una silla a algún lugar y me senté. A partir de ese momento, una a una, la gente abrió la boca y expresó su intención de participar. Voy a participar. Yo también. ¿Quién rechazaría un puesto como este? Hubo 0 personas que declararon no participar. Oral Geddes no ocultó su sonrisa de satisfacción y asumió el papel de presentadora. Entonces se llegó al acuerdo por unanimidad. No hay necesidad de presentaciones, así que comencemos. Hazlo primero y luego ve en el sentido de las agujas del reloj. Esas palabras volvieron a llamar la atención sobre mí. No importaba cómo estuviera, no podía evitar sentirme agobiado. Después de todo, ¿no es hoy la primera reunión de la mesa redonda? Dependiendo de la calidad de la información que escupo, el nivel de información que sacarán también aumentará. Incluso si no fuera por eso, no sería bueno que lo menospreciaran. Hay algo que aprendí de la mesa redonda 20 años después. Si pretendes existir, podrás hacer pasteles de arroz incluso mientras duermes. Es lo mismo que ser famoso y recibir aplausos incluso cuando haces caca. De hecho, hubo muchos casos durante la mesa redonda en los que incluso cuando se dio un turno con información insignificante, la gente simplemente se lo saltó, pensando que podría haber algún significado oculto detrás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mientras seguía pensando por un momento, lentamente miré los rostros de los miembros sentados en la mesa redonda. Todos mostraban un gran interés por mí, pero de entre todos ellos Auril Gabis era el más entusiasmado. Sí, me muero por saber qué información revelaré en esta atmósfera, ¿verdad? Gracias a ti, mis preocupaciones se acabaron. Sé lo que espera este viejo, pero no hay manera de evitarlo. ¿Cuánto tiempo tengo en la mesa redonda? Después de terminar de pensar, abrí la boca. Eso satisfaría a otros miembros sin exponer información inútil a Oral Geddes. La bruja de la tierra está viva. El nombre es Usahariu. Tipo 1, bloquear información. Fin del capítulo 309. Capítulo 310, Mesa Redonda, 4. La bruja de la tierra está viva. Hay varias razones para reciclar esta información. Y la primera de ellas es que es posible joder a Auril Gabis, que estaba esperando con ansias la información que yo le brindaría. Así como así. Un anciano que parece tener problemas para hablar y solo deja escapar gemidos con una mirada de absurdo en sus ojos. Ver eso naturalmente calienta mi corazón. Bueno, no saqué esta información solo para este propósito. Esta es la segunda vez.
Esta información es bastante útil. La fuente soy yo. Por supuesto, ¿qué tan sorprendido te sentiste cuando escuchaste esto por primera vez? Se sentía como si fuera un poco exagerado y carente de condimento. A diferencia de estos tipos, yo no lo mostré por fuera. En pocas palabras, significa que es perfecto para fingir que existe. Suspiro. Lentamente miré las reacciones de los otros miembros. La reacción fue uniforme. Cuando lo escuché por primera vez, pensé, ¿qué significa eso? Su rostro se veía así, pero luego se dio cuenta del significado y centró sus ojos en un lugar. El centro de la mesa redonda donde se colocan las joyas. Hacia el lugar donde está contenida la verdad. Es verde. Pronto, una luz verde entró en la gema. Entonces eso significa que lo que dices es verdad. Al menos eso es lo que cree el autor. Me reí entre dientes mientras veía a los miembros exclamar. Sí, esto debería ser suficiente para demostrar sus calificaciones. De todos modos, no les contaste sobre esto, ¿verdad? Este es el tercer efecto. Al hacer esta pregunta, podrá averiguar cuánta información ha compartido Oral Geddes con estos miembros. Si Oral Garves hubiera estado compartiendo este tipo de información avanzada con ellos sin dudarlo, la luz no se habría encendido así. Bueno, tenía una suposición general ya que ni siquiera me dijiste tu nombre. Ah, por cierto, también hay una cuarta razón. El punto es que la información se comparte con los miembros. Después de todo, no se mencionó que la bruja de la tierra estuviera viva en el juego. Interpreté que el anciano, el creador del juego, estaba tratando intencionalmente de ocultar este hecho. De modo que... Cáncer, lo mejor es exponer lo que estás ocultando. Ahora siento que he envenenado a este grupo. Aún no sabemos qué tan letal es este veneno, o si simplemente terminará en un ligero entumecimiento, pero se desconoce su eficacia. Al ver la expresión de masticar mierda en su cara, creo que fue un éxito. Como resultado, los 4 fallecidos que participaron en la manifestación conocieron el secreto que Oral Geddes había querido ocultar. Definitivamente habrá una reacción en cadena de alguna manera después de esto. En una forma que Oral Garves no hubiera querido. Seguramente la bruja de la tierra estaba viva, así que supongo que debería investigar eso también en el futuro. La familia real debe haber sabido de esto y lo ocultó. Tal vez podría convertirme en su enemigo. El aniquilador con aspecto de niño reflexionó sobre mis palabras con ojos estudiosos, y los ojos del líder de Hércules brillaron como un guerrero que había adquirido una buena espada. ¿Y si la bruja está realmente viva? ¿Dónde está ella ahora? La mujer repitió la misma pregunta que le había hecho a Oral Geddes. Oh, esta mujer también es muy inteligente. ¿Cómo te llamas? La mujer del disfraz frunció el ceño ante mi pregunta. Y dijo en voz baja. Ravi. Ravi. Un nombre que ni siquiera sabes si es un apellido o un nombre de pila. No, ni siquiera estoy seguro de si es un nombre real o un seudónimo en primer lugar. TSK, intenté averiguarlo más tarde. ¿Pero por qué preguntas eso? La razón es obvia. Es el único aquí cuyo nombre no sé. Por supuesto, no podría responder de esa manera. Por hacer una pregunta tonta. ¿Hay alguna razón por la que debería responder a tu pregunta? Era divertido usarles un lenguaje honorífico mientras hablaba con el maestro, así que los traté como si fueran mis subordinados. Pero tal vez eso te hizo enojar un poco. Ravi se mordió el labio y me miró fijamente. En mi opinión, como alguien con solo un año de experiencia como investigador, era el momento perfecto para darles una zanahoria. Pero... Si dices algo interesante, puede que te dé la respuesta que deseas. Ravi hace una pausa ante mis arrogantes palabras y asiente como si entendiera. Luego cerró los ojos durante un largo rato y me miró. ¿Quieres que nosotros también lo demostremos? Excelente. Había un espíritu competitivo en sus ojos deslumbrantes. Fue una reacción algo esperada. Bueno, estas élites reunidas por el maestro deben ser muy arrogantes, ¿verdad? Si escuchas algo como esto de un hombre misterioso que conociste por primera vez, es natural que te enojes. Además, aparte de esa mujer, otros miembros también parecían ligeramente estimulados después de escuchar lo que dije. Bien, entonces supongo que ya es suficiente pastel de arroz.
De repente, sentí unos ojos sobre mí, así que giré la cabeza y vi a Auril Gabis mirándome. ¿Qué diablos está haciendo este tipo? Solo con estos ojos. Asterisco más tarde asterisco. El orden de la reunión comienza conmigo y va en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, para decirlo simplemente. Supongo que ahora es mi turno. El segundo en la fila es el anciano sentado a mi izquierda. Por lo tanto, también agucé el oído. En este lugar lleno de gente, ¿tengo que escupir información que la mitad de la gente no conoce? Información definitivamente útil. Entonces dime. Pronto, Oral Getty sacó información. Señorita Ravi, la bruja de la tierra es donde van los deseos de todos. Ja, viejo inteligente. Era información que planeaba usar en el próximo turno. Bueno, supongo que lo dijo primero porque lo esperaba. Probablemente vio que estaba usando la técnica de bloqueo de información y decidió que esto debería resolverse primero para poder comprobar la mano real que tenía. Mucho. Eso sí, la luz que se enciende es verde. Como es habitual, cada miembro murmuró sus pensamientos. Aquí es donde va la esperanza. ¿Esto significa un laberinto? Hay lugar para esa interpretación, pero de alguna manera podría referirse al exterior de los muros del castillo. No es como si hubiera algo que pudiera identificar como estos tipos. Vamos, podemos hablar más tarde, así que continuemos primero. La conversación fue resuelta por Oral Geddes y se reanudó la reunión. La siguiente persona en la fila era un hombre de mediana edad. Entonces el nombre es Kagureas. Sí, ese era el nombre. Amelia también dijo que era la primera vez que escuchaba ese nombre. Quizás sea un seudónimo. Jaja, esta es la primera vez que hago algo como esto, así que no estoy seguro de qué decir. Tómalo con calma. Estoy seguro de que ya tendrás al menos uno. Es una historia importante que otros no conocen. Así es. Kagureas, un hombre de mediana edad con músculos fuertes, nos miró como si se preguntara si podría decir eso aquí y luego suspiró. Hay un maestro, así que no puedo simplemente hablar de ello e ignorarlo, así que simplemente lo haré. Inténtalo. Hay un portal en el sótano del palacio. ¿Qué? Tan pronto como se encendió la luz verde, las preguntas salieron de la boca de todos excepto de Auril Gabis. ¿Un portal? ¿Está conectado con el laberinto? No había motivo para responder ya que el turno ya había pasado, pero Kagurea se encogió de hombros e incluso respondió. No lo sé con seguridad porque lo descubrí por casualidad, pero no creo que sea un portal conectado al laberinto. Eso es muy interesante. Entonces, ¿a dónde diablos conducía el portal? Mientras murmuraba en un tono como el de un viejo estudioso de la fatalidad, las miradas de los 4 hombres y mujeres se movieron naturalmente. Sal y dirígete en dirección a Auril Garbis. Todos mantuvieron la boca cerrada y no dijeron nada, pero el viento en sus ojos era muy claro. Todos lo sabéis, ¿verdad? Los ojos de quienes anhelan respuestas a innumerables preguntas que han encontrado mientras vivían como investigadores. Ja ja. Auril Gabis se limitó a reír. ¿Y yo? Él permaneció en silencio y no se movió, como si siempre hubiera sido así. Es algo que he aprendido una y otra vez a través de la experiencia. Si sigues haciendo esto, llegarás a la mitad del camino. El nombre es Usahariu. Regla 2. Quédate quieto. Oh, por supuesto, trabajé duro para organizar mis pensamientos mientras hacía la segunda comida. Es un secreto relacionado con el Palacio Real. Tal vez pertenece a la facción de la familia real. Kagureas. ¿Qué clase de persona es este hombre? Como no conozco nada como el líder o el erudito de la destrucción, en realidad me intereso más. ¿Pero no sería bonito ver pasar el tiempo de silencio sin sentido? Si haces eso, ahora es mi turno. El erudito en destrucción, que tuvo tanta suerte, sacó la información de inmediato sin más demora. El principio de circulación en el laberinto es la vitalidad. Tan pronto como lo escuché, apareció un signo de interrogación en mi mente. ¿Pero no fui solo yo? Lord Ringenes, ¿podría hablar un poco más simplemente? A diferencia de ti, ignoramos la magia. Tranquilo, bien. El estudioso de la destrucción añadió más explicaciones a la petición de Kagureas. Contrariamente a la creencia popular, el mantenimiento del laberinto no se realiza mediante magia.
Se necesitan recursos para mantener el ciclo como está ahora. Para mí, sonaba como un idioma extraño. 1. ¿La mujer llamada Ravi también tenía experiencia en magia? Significa que ese recurso es la vitalidad. Cuando dijo que entendía, el aniquilador también asintió. ¿Pero qué significa eso? No creo que nadie aquí sienta curiosidad por los principios del laberinto. Kagureas habló como si de alguna manera estuviera disgustado. En realidad, sentí lo mismo. Por supuesto, él lo sabe y lo usa en alguna parte. TSK, molesto. Cuando el aniquilador chasqueó la lengua, Kagureas mantuvo la boca cerrada. Era como un hombre musculoso mirando a un niño, pero no era algo que no pudieras entender si lo veías en persona. Aunque ese erudito del fin del mundo parecía un niño, emitía un aura con la que era difícil meterse. ¿Puedo explicártelo? Lo que quieras. Ravi habló en nombre del aniquilador, que parecía estar de mal humor en alguna parte. La materia prima de la piedra mágica es la vitalidad, lo que significa que el laberinto se mantiene a través de la vitalidad. Si entiendo correctamente, todo cambia. ¿Qué significa eso? La humanidad fue reconstruida y esta ciudad no se mantuvo debido al descubrimiento del laberinto. Dijo Ravi. El laberinto se pudo mantener gracias a esta ciudad. Sentí un hormigueo en la parte posterior de mi cabeza. No, espera. ¿Si eso es verdad? Entonces si eso es lo que está tratando de decir. Los exploradores que murieron en el laberinto eran esencialmente combustible. La familia real debe haber sabido ese hecho. Quizás porque pensaba lo mismo que yo, el líder simplemente dijo en voz alta la conclusión que yo había sacado internamente. Bueno, eso es lo que entiendo. Ravi se encogió de hombros y miró al aniquilador. En primer lugar, no hay duda de que el recurso que mantiene el ciclo del laberinto es la fuerza vital. Las dudas sobre la familia real son dudas razonables que pueden derivarse de esto. Ya veo. ¿Está bien entonces? ¿Está bien? Creo que valdría la pena la vaga información de que existe un portal no identificado bajo la familia real. Kagurea se rió con una expresión avergonzada ante las duras palabras del erudito de la destrucción. Jaja, no te enfades. La gente como yo no tiene forma de entender a menos que se explique todo. ¿Es esta persona un bárbaro? Una sensación de familiaridad surge del estilo de hablar, pero es un gran salto determinar la raza. Ese es el tipo que se filtra entre los exploradores. ¿Ahora es el turno de Ravi? Las palabras de Oro Gedis llamaron la atención sobre la mujer. Yo también estaba un poco emocionado. No solo la información de las dos personas anteriores fue muy interesante, sino que esta mujer se llevó la peor parte de mi provocación anterior. Incluso si no me presionan, probablemente quieran demostrar que están en un nivel similar. Es mi turno. Pronto abrió la boca. Y sacó información completamente inesperada. El dragón primordial está muerto. Quizás no lo sepas, pero fue hace más de 10 años. Fue absurdo. Habló con una cara tan solemne que pensé que estaba escupiendo una gran información. Solo esta. Casi resoplé, pero una luz verde salió de la gema. Por supuesto, Oral Geddes lo habría sabido, por lo que esto significaba que las otras 3 personas estaban escuchando esta historia por primera vez. Bien. Por alguna razón, la gente de Yonjin ha estado callada recientemente. Asterisco, la gente de Yonjin es la tribu dragón asterisco. Supongo que hubo una historia como esa. Es una pena que muera el que pasó por la era de la inmortalidad. El trío parecía convencido, como si hubieran escuchado una historia secreta difícil de escuchar. Al principio me pareció extraño, pero cuando lo pensé, tuvo sentido. Solo después de que se eligió al nuevo dragón primordial se supo que el asesino de dragones, Regal Vagos, mató al dragón primordial y robó la preciada espada del clan. Así que es más o menos por esta época. Como no estudié historia, no recuerdo el año exacto, pero creo que fue así. No sabía que se mantenía en secreto hasta el punto de que ni siquiera estas personas lo sabían. Me lamí los labios con arrepentimiento. ¿Pero no podrías verme así? ¿Qué piensas? ¿Es esta una historia interesante? Bueno. Ni siquiera sé por qué reaccionaron de esa manera ante el hecho de que el líder de la tribu Yonjin muriera en primer lugar. No entiendo por qué actúa así. ¿No es la información anterior mucho más valiosa para nadie? Así que hablé honestamente. No creo que sea particularmente valioso.
Eso es algo que no entiendo. Ravi me miró como si su orgullo estuviera herido. También había un rayo de duda mezclado en esos ojos. Debe estar preguntándose si estoy actuando intencionalmente para ignorarlo. No, si vas a estirarte, trae algo más divertido. En aras de una información de calidad, era necesario matar el espíritu en este punto. De este modo. ¿Es hora de preparar la tercera comida? Dije, mientras daba golpecitos en la mesa. No es mi turno, pero lo haré una vez más con anticipación. ¿Qué significa eso? Ajá, ¿cómo se atreve el investigador a decir eso? Si lo hacía bien, podría pasar el turno gratis, así que hablé de inmediato sin lugar a interferencias. La persona que mató al dragón primordial es un dragón llamado Regal Vagos. Oh. La mujer que estaba a punto de preguntar algo se detuvo y quedó en shock. Y después de un tiempo. Mucho. Se encendió la luz verde de la gema. HMMM. Un silencio que me resulta demasiado familiar. En él, miré a Ravi y dije. Como si estuviera dando una amable explicación a un insecto que se arrastra por el suelo. ¿Qué piensas? ¿Entiendes? El nombre es Usahariu. Regla 3. Desprecio de los débiles. Fin del capítulo 310.